Yo no sé cómo pasa el tiempo y siempre me pregunta Claudia que cómo estoy de nervioso. Yo siempre le digo que no estoy nervioso, pero le miento. No sé por qué pasa el tiempo y uno sigue teniendo ese rumorcillo en el estómago que te hacen estar alerta. No son nervios malos, son nervios buenos, porque esos nervios también te ayudan. Pero es curioso, ¿no? Cómo genera respeto el subirse, no solamente subirse aquí arriba sin más, sino traeros a vosotros la palabra de Dios, ¿no? Y que sea una palabra eficaz y que realmente venga de Él. Así que, bueno, bienvenido a esta predicación de hoy. Seguimos con el Evangelio de Lucas y curiosamente otra vez me toca hablar de Judas, como hace una semana atrás. No sé si es que el Señor me quiere decir algo, pero bueno, estoy seguro que sí. Siempre tiene algo que decirme a mí y algo que deciros a vosotros. Justo antes de la predicación, es algo muy curioso, no lo tenía ni preparado, pero me ha llamado mucho la atención, incluso corriendo he cogido el ordenador para intentar intercalarlo, pero ya era demasiado tarde, así que lo digo ahora al principio. Pero me ha llamado mucho la atención cuando leamos 1 Corintios 11, cuando leemos que la noche que el Señor fue entregado, o sea, la noche que fue traicionado, tomó pan y dio gracias. Y es curioso, ¿no? Y veréis cómo a lo largo de la predicación eso toma mucho sentido, ¿no? Porque no solamente ese día traicionó Judas, traicionábamos nosotros también. El Señor no murió solamente por los pecados de uno, el Señor murió por todos nuestros pecados. Todos nosotros éramos esos Judas también, ¿no? Pero bueno, no quiero adelantarme, era algo que sí que quería comentaros, no lo tenía ni apuntado, pero como he dicho, seguimos en Lucas y hoy afrontamos el texto donde, como he dicho antes, nos adentramos en un momento muy oscuro, ¿no? en la historia y en el ministerio de Jesús. Pero a la vez de oscuro es un momento también muy luminoso. Estoy hablando, como he dicho antes, de la traición de Judas a Jesús. Pero antes de todo, quiero contaros la historia de un rey que vivió hace muchísimos años. Y esta historia nos servirá eh, nos servirá por sus similitudes, sus contrastes, y nos servirá para dar amplitud, para poder comprender un poco mejor la historia de la traición, no solamente traición, sino también amor de Jesús hacia Judas y hacia todos, ¿no? Os cuento, había un rey hace mucho tiempo que reinó durante muchos años con sus luces y sus sombras. Tuvo cosas buenas, también tuvo sus cosas malas, pero en general tuvo un buen reinado y fue un rey muy querido por su pueblo. Este rey tenía muchos consejeros, pero había alguien de entre todos ellos que era muy especial. Era el abuelo de su esposa, era alguien más que un simple consejero. Además de consejero, como he dicho antes, al ser abuelo de su esposa, era también familia. Este consejero era un hombre de gran sabiduría, cuyas palabras se consideraban casi divinas. Y la amistad entre ellos era muy profunda, entre el rey y este consejero. Una amistad profunda y de mucha confianza. Durante la vida de este rey fue cometiendo algunos errores, pero estos errores lo fueron llevando a problemas cada vez más grandes. Y un día, su propio hijo, un hijo muy ambicioso y con muy poca paciencia, decide usurpar el trono de su padre y dio un golpe de estado para acceder al poder. Y como podéis imaginar, nadie da un golpe de estado sin asegurarse primero de los debidos e influyentes apoyos. Se preocupó en conseguir buenos e influyentes apoyos.
El aspirante a rey se aseguró el golpe y se rodeó de personas muy influyentes en aquel reino. La gran mayoría de ellos, traidores de su padre, y él mismo, el hijo de este rey, era uno de esos traidores. Pero el traidor más sorprendente fue el consejero personal del rey. El de ese consejero de la más absoluta confianza de este rey. El que era de su propia familia. Aquel consejero que era amigo íntimo, que comía o que compartía mesa y compartía planes. Se unió precisamente a la conspiración de este hijo del rey. Su traición no fue la de un desconocido, sino la de alguien que había comido de su pan, que conocía todas las debilidades del rey y que ahora usaba todo ese conocimiento, toda esa intimidad para buscar su ruina y la muerte. Fue una herida que rasgó el alma de aquel rey. Hay un salmo que describe cómo se siente alguien que ha sido traicionado de este modo. Dice en el Salmo 41, del 5 al 9, mi enemigo hablan mal de mí y preguntan, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, recogen malas noticias y al salir afuera las divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal y dicen, cosa maligna se ha apoderado de él. El que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, me ha traicionado. El rey tuvo que huir, su reino se estaba desmoronando y la traición de su consejero fue el golpe más letal para este rey. Esta historia no es una invención, esta historia es real. ¿Sabéis de qué rey estoy hablando? De David. ¿Sabéis quién es el hijo? Absalón. ¿Y sabéis quién es el traidor? ¿Quién? Ahí ya, esa no es tan fácil. Aitófel. Aitófel. Te he escuchado por ahí, pero no te has atrevido a decírmelo, Cristina. Aitófel. Del Salmo 41 que he leído una parte, pero hay otra parte que no he leído y en ella David precisamente está rogando a Dios por misericordia y está rogando a Dios por su sanidad y por la sanidad de su pecado. Expone a Dios su soledad y ruega para que sus enemigos no salgan vencedores. La porción que sí que he leído es cuando expone su soledad ante Dios y sin saberlo habla de otra historia de traición que estaría por venir y en la que su protagonista, después de ser traicionado, termina revolucionando el mundo. Esta historia de David, de Aitófel y Absalón es solo una sombra, un ensayo menor de una traición infinitamente más profunda, pero con un final lleno de esperanza para nuestras vidas. Hoy los protagonistas se encuentran en un jardín llamado Getsemaní, donde vuelve a haber traición, pero esta vez el rey no es David, el rey es Jesús. Él es el rey verdadero, el Hijo de Dios, y el traidor no es Aitófel, sino un amigo, un discípulo, uno que compartió 3 años de ministerio con Jesús, uno que comía de su mano, y su nombre, como todos conocemos, es Judas, ¿verdad? Lucas nos narra esta escena de forma que se hace evidente el momento en que la oscuridad vino a reclamar su hora. Y es aquí donde descubrimos no solo la maldad de la traición humana, sino la superabundante, radical y profunda compasión del Rey Jesús. Él, el soberano, el creador, demuestra su verdadero poder, no con espada, sino con compasión y cuidado. No solo por sus discípulos, sino por todas las personas.
Vamos a leer el texto de Lucas 22, del 47 al 53. Y dice así: Aún estaba hablando Jesús cuando se presentó un grupo de gente encabezado por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarle. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entrega al Hijo del Hombre? Cuando los que le acompañaron se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, le preguntaron: Señor, ¿sacamos la espada? Y uno de ellos hirió con la espada y le cortó la oreja derecha a un siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús dijo: déjalo ya. O como otras versiones dicen: basta ya. Y tocando su oreja le sanó. Luego preguntó a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían ido a por él: ¿por qué habéis venido a buscarme con espada y palo, como si yo fuera un ladrón? He estado con vosotros todos los días en el templo y no me detuvisteis. Pero esta es vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas. He dividido la predicación en 3 puntos y el primero de ellos lo he titulado Traición frente a la gracia. Porque precisamente eso es lo que sucede en los 2 primeros versículos del pasaje. Hay una gran traición por parte de Judas, pero hay un infinito amor en Jesús. Por los evangelios de Mateo y Marcos sabemos que el beso que Judas da a Jesús no es un saludo sincero, de amistad, de amor. Es una contraseña para que la multitud pueda identificar a Jesús. Resulta muy curioso porque un beso es una señal de cariño, una señal de amor, una señal de cercanía con la persona con la que estás dando ese beso. Sin embargo, Judas acuerda usar el beso para traicionar a su maestro. Esto no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me genera mucha repulsión, ¿verdad? Una señal de amor como un beso se convierte en la herramienta de la muerte. Esta escena resulta repugnante para cualquier persona, porque la traición es algo que todo ser humano es capaz de comprender. Es algo que de alguna o de otra forma todos hemos sufrido, ¿verdad? Y ver esta escena nos remueve por dentro. ¿Pero por qué? Porque vemos en Jesús ese amor sacrificial. Lo vemos por una parte, pero por otra estamos viendo en Judas un egoísmo que busca solamente satisfacerse a sí mismo, haciendo daño a otras personas, incluso a la más inocente de las personas, que es Jesús. Hermano, Ahitofel traicionó a David por ambición política. Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Pero la traición a Jesús no siempre es un acto único y dramático como el que vemos con Judas. A menudo esa traición es bastante sutil. En la sociedad en la que vivimos es muy común ver a personas religiosas, pero que a pesar de esa religiosidad son personas que en realidad no conocen a Dios, ¿verdad? Personas que usan máscaras, que dicen creer a Dios, pero que en realidad, en la soledad de su intimidad, viven vidas muy alejadas de Dios. Usan la religión, el buenismo, la buena imagen, para ocultar su verdadero corazón. Cuando hacen esto están dando un beso muy frío, un beso helado. Usan la forma de la fe, la apariencia de la fe, pero sin el fuego de la verdad. Pero esas son las personas que no conocen a Dios. Pero y tú y yo, que sí conocemos a Dios, mucho cuidado, porque también puedes estar o acabar dando besos muy congelados, llenos de hipocresía, por una vida que se parece a cristianismo, pero que solo es religiosidad.
¿Es tu vida de oración solo una actuación? ¿Abraza el pecado en secreto mientras en público alaba a Dios? Fijaos que Judas, los discípulos no esperaban que fuera él. ¿Acordáis cuando dijo que uno de ellos lo iba a traicionar? Todos se preguntaban quién era. Los discípulos no se imaginaban que era Judas. Jesús sí que sabía, conocía el corazón de Judas, pero los discípulos no profundizaban. No sabían quién era el que lo iba a traicionar. Disimulaba muy bien. El pecado se encuentra oculto. Cada vez que mostramos amor, pero albergamos amargura en nuestro corazón. Cada vez que pretendemos santidad, pero cedemos a la tentación. Estamos usando un beso para traicionar, con la misma esencia y las mismas motivaciones que movieron a Judas. ¿Os dais cuenta? Jesús nos sorprende una vez más. Mirad la respuesta de Jesús al beso de Judas. No se abalanza sobre Judas, no lo llama traidor, no lo llama demonio. Le hace una pregunta muy tranquilo y lo llama por su nombre, algo muy importante, muy importante. Le dice, Judas, Judas. No sé el tono que usaría Jesús, pero estoy seguro que usó un tono amoroso. Judas, ¿con un beso entrega al Hijo del Hombre? Estoy seguro que Jesús miró a los ojos a Judas. Y con esto no solamente, con estas palabras no se quedó en la superficie, sino que con esa mirada profundizó mucho más adentro del corazón de Judas, o al menos eso quería Jesús. Y no es que Jesús no supiera qué es lo que estaba pasando, sabía a la perfección que era ese beso una señal para capturarlo a él. Pero su pregunta, como he dicho, va mucho más allá. Su pregunta es una pregunta de gracia, una pregunta de amor hacia Judas. Jesús quiere que Judas reflexione. No porque Jesús quiera librarse de la cruz, sino para que Judas se libre del infierno. Fijaos en el matiz. Jesús les brinda la oportunidad para que se detenga. Es como si Jesús le estuviera diciendo a Judas, Judas, todavía hay tiempo. Judas, todavía hay tiempo. ¿De verdad vas a usar este símbolo para traicionar o para este símbolo sagrado para mi destrucción? Judas, te conozco. Judas, te amo. Puedes detenerte. Jesús muestra a Judas su compasión de forma activa. Lo hace amando a Judas. Lo hace en el momento de mayor dolor. Recordad lo que pasó hace unos momentos atrás, cuando estaba orando a solas en el huerto. Su alma estaba llena de angustia. Su alma estaba llena de angustia, pero Jesús se preocupa por el alma de su traidor y le muestra el camino de regreso, incluso en el mismísimo borde del abismo. Ese abismo en el que estaba a punto de lanzarse Judas. Todos, como he dicho antes, éramos ese Judas, que mientras nos centrábamos en nosotros mismos, fuimos amados por Jesús en el mismo borde del abismo. Con la diferencia de que nos agarramos fuertemente a su mano y nos rescató para siempre. Esa es la diferencia. Pasamos ahora al segundo punto de esta predicación, donde podemos ver cómo la paz prevalece, la paz reina en medio de la violencia. Y este segundo punto lo he titulado La agresión humana frente a la restauración divina. Los discípulos estaban aterrorizados, también estaban furiosos y recurren a su instinto más básico, la violencia. Lucas no nos dice quién era ese discípulo, por Juan. Parece que los sinópticos, los 3 primeros evangelios, se escribieron muy temprano y todavía decir el nombre de Pedro hubiera sido peligroso para Pedro, porque estaba muy cercano al tiempo que sucedieron las cosas. Por eso quizás no pronuncian o no nombran el autor de ese espadazo.
Sí lo nombra Juan, que el Evangelio de Juan es mucho más lejano en el tiempo y posiblemente esa sea la razón por la que los demás no nombran a la persona que sacó su espada y agredió a este hombre. Así que Pedro saca su espada. Él no pregunta si debe pelear, sino si debe atacar. Busca el permiso de Jesús. Y antes de que Jesús ni siquiera pueda pronunciar una sola palabra, ¿qué hace? Le corta una oreja a un hombre que andaba por allí, ¿no? Seguramente su intención no fue solamente cortar una oreja, fue directamente a la cabeza. Lo que pasa es que este siervo, era un siervo bueno, sí, el siervo del sumo sacerdote, perdón. Era uno de los siervos del sumo sacerdote. Y este hombre parece que estaba bien de reflejo. No lo podemos saber con seguridad, pero es probable que fuera, de todos los que había allí, uno de los que no portaban armas, sino solamente alguna antorcha o en algunas versiones dice linterna. No imaginéis que es una linterna con pila, ¿vale? Era alguna lámpara de aceite, algún artefacto de la época. Pero digo que es probable que no llevara armas porque hace más explicable que Pedro se lanzara a por él, ¿no? Porque no tenía posibilidad casi de defenderse, ¿no? No creo, o sea, cualquier persona en su sano juicio no se hubiera ido a por un soldado romano, de los que ya había allí también, porque un soldado romano sí que iba armado, iba aparte de su armadura, iría con su espada, y a Pedro no le hubiera dado tiempo ni a sacar la espada, ya él habría sido el que hubiera recibido el espadazo en la cabeza, y estoy seguro que ese soldado romano no habría fallado, como sí que falló él, ¿no? Pero dejando esto a un lado, porque en realidad no es importante, Pedro, recordando sus palabras de hace una hora, esas palabras que prometían lealtad a Jesús hasta la muerte, creyó que era el momento de morir por la causa. Era el momento de sacar la arma y luchar para defender el reino. Pero quiso hacerlo con métodos del mundo. Quiso hacerlo con su fuerza. Estos versículos son muy prácticos para nuestra vida diaria y nuestra interacción con el mundo. Nosotros también llevamos una espada, como la llevaba Pedro. Esa espada se llama agresión. Nuestra naturaleza humana, incluso dentro de la fe, como nosotros, somos muchas veces impulsados a sacar la espada cuando nos sentimos atacados, ¿verdad? Cuando nos sentimos incomprendidos, cuando nos sentimos traicionados. Sacamos la espada de la palabra, y no la palabra de la Biblia, sino de nuestra boca, hablando chismes quizá, o criticando abiertamente de forma encubierta, o haciendo comentarios sarcásticos que buscan herir a la otra persona. También podemos sacar la espada de la defensa propia, lo vemos bastante a menudo, queriendo de forma obsesiva tener siempre la razón, o humillándonos o humillando a las personas, a la otra persona en una discusión, o respondiendo al mal con un mal mayor. También, en muchas ocasiones, podemos sacar la espada del juicio, condenando muy rápidamente a los que se equivocan, a los que yerran, o cortando relaciones en lugar de buscar restauración. Cuando Pedro corta la oreja de Malco, está diciendo: Señor, yo defiendo tu reino con mi fuerza. Pero Jesús lo detiene con la frase simple y poderosa: basta ya. Basta ya, Pedro. Basta ya, Isaac. Y aquí viene el acto que define la compasión de Jesús. Él toca al hombre que vino a capturarle y le restaura la oreja. Pensad en el asombro de todos, especialmente los discípulos. Este hombre, Malco, es el enemigo, uno de los verdugos que viene a por Jesús,
Y Jesús, con las mismas manos que 1 hora más tarde serían clavadas en la cruz, sana a este enemigo, a Malco. Jesús quiere que los discípulos y que todos los que están allí presentes, esa multitud que viene a apresarlo, puedan entender que Él no es un rey que quiere reclamar su reino por la fuerza. Como más adelante dirá a Pilato. Dice en Juan 18:36, lo dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y su reino, que es el reino de Dios, se construye a través de la restauración, sanando, amando, pero no destruyendo. ¿Entendemos esto? Nuestra misión como agentes del reino, porque somos agentes del reino de Dios, no es dar espadazos. Nuestra misión es amar como Jesús ama. Grabaros esto en la cabeza. Nuestra misión es amar como Jesús ama. Sanar como Jesús sana. Nuestra misión no es ir cortando orejas por ahí. Cortando orejas con nuestras palabras, como he podido decir antes, ¿no? Nuestro juicio o nuestra indiferencia. La compasión de Jesús nos llama a guardar nuestras armas, a guardar nuestras espadas y buscar el bienestar y la restauración en aquellos que nos han ofendido o que están en oposición a nosotros. Y llegamos a la parte final del pasaje, donde podemos apreciar un fuerte contraste. Una multitud bastante grande entre soldados romanos. Por Juan sabemos que era una compañía de soldados romanos, ronda entre los 500 y 600 soldados, 500 y 600 hombres. Había también, aparte de esa compañía de soldados romanos, una guardia del templo o guardias del templo. También había un tribuno romano. ¿Sabéis lo que era un tribuno romano? Era un comandante militar de una legión. No es que tuviera la legión al completo, pero sí que seguramente era el tribuno de esa compañía que formaba parte de una legión. Una legión la componen 6.000 hombres. O sea, este tribuno lo acompañó una compañía de su legión. O sea, aquello era importante lo que iban a hacer, ¿no? Y por supuesto también estaban allí ancianos, miembros del Sanedrín. No todos, seguramente, pero sí muchos. Y muchos de esos soldados, seguramente todos los soldados y las guardias del templo también, armados con palos y espadas, guiándose en la oscuridad de aquella noche con antorchas y lámparas de aceite. Y es curioso este contraste porque iban con lámparas y antorchas en la oscuridad, buscando a la luz verdadera, a Jesús. Y esto es un contraste que a mí al menos me llama mucho la atención, ¿no? Y Jesús se dirige directamente a los líderes religiosos que orquestaron su arresto. Y notad que el tono que Jesús usa no es de miedo o de súplica. El tono que Jesús usa es un tono de autoridad y de calma. Él les pregunta por qué vienen armados y en secreto cuando Él ha estado enseñando abiertamente en el templo todos esos días atrás. Bueno, la razón es simple. Si lo hubieran arrestado a la luz del día, el pueblo, mucha gente del pueblo que lo amaba, recordáis que muy pocos días antes había sido recibido como un rey a la entrada de Jerusalén. Pero la frase clave aquí es su declaración final. Dice Jesús, pero esta es vuestra hora. Esta es vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas. Jesús no es un prisionero indefenso. Él no está allí bajo el control de los sacerdotes, ni bajo el control de Pilato, ni bajo el control de Roma, ni siquiera de Satanás. Él es soberano. Él está diciendo, sé exactamente lo que está pasando. Sé que esta es la hora que el Padre ha determinado para que vosotros y las tinieblas que os impulsan tengan su momento.
Si leemos Juan 18, del 4 al 6, nos damos cuenta claramente que Jesús se deja atrapar. Dice, pero Jesús, que sabía lo que iba a sucederle, salió a su encuentro y les preguntó, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y Jesús no se quedó escondido, dice que salió a su encuentro. Dice el versículo 5 y le repitieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Con ellos estaban también Judas, el que lo iba a entregar. Al decirle Jesús, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Hay una demostración tremenda de autoridad aquí. Aún en su captura, con 2 simples palabras, les muestra su gran poder. Está dejando claro que no les van a quitar la vida. No les van a quitar la vida por el odio de los líderes judíos. Él va a entregar su vida por amor. La oscuridad no ha tomado a Jesús por sorpresa. El arresto de Jesús tiene un tiempo y un límite divinamente establecido. El rey ha entregado temporalmente su cetro de rey para tomar la cruz. Jesús se está sometiendo voluntariamente al plan de Dios. Él no está siendo víctima de la traición. Él es soberano, es el soberano que lo permite para un propósito mayor. Y este propósito mayor es morir en la cruz para el rescate del pecador, para tu rescate, para mi rescate. Él no está siendo atrapado. Él se entrega. Él se somete a caminar a través de las tinieblas por nosotros. ¿Recordáis lo que os dije que David enfrentó una traición muy parecida a la de Jesús, verdad? Hay muchas similitudes. Algunas ya las he dicho. Otras se me van a quedar seguramente no, seguro. Se me quedan en el tintero porque no hay ni lugar para decirlas ni tiempo, ¿no? Aunque hay una que es muy curiosa, que seguro, bueno, no sé si conoceréis, yo no la conocía. David recorrió el mismo camino que Jesús en 2 de Samuel 15, 23 y 30, y lo podemos leer. Dice en el capítulo 15 de 2 de Samuel, en el versículo 23, todo el mundo lloraba a gritos, pasó toda la gente el torrente de Cedrón, luego pasó el rey, y todo el pueblo pasó por el camino que va al desierto. Y luego en el versículo 30 dice, David subió la cuesta de los olivos. Por Juan sabemos que Jesús también cruzó el mismo torrente de Cedrón. A mí esto me llamó muchísimo la atención cuando lo descubrí. Dice en Juan 18:1, dichas estas cosas, Jesús salió con sus discípulos y pasó al otro lado del torrente de Cedrón. Había allí un huerto y entraron en él. Exactamente el mismo camino que hizo David siglos atrás. Pero hay diferencias. Una de ellas muy importante. En 2 de Samuel 15:30, no he leído la segunda parte intencionalmente del versículo 30 y veamos a ver qué dice. Dice, lo que he leído antes, David subió la cuesta de los olivos y sigue diciendo, e iba deshecho en llanto, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que le acompañaba cubrió también cada uno su cabeza y lloraban mientras subían. Se respiraba la derrota. Huían hundidos, sin esperanza. Pero Jesús no huye. Jesús sale al encuentro. Jesús sale al encuentro. Él cruzó el torrente de Cedrón. Fue al monte de los olivos, pero no fue para huir. Lo cruzó para encontrarse con sus perseguidores. Fue al monte de los olivos porque sabía que Judas conduciría a la multitud que lo buscara a ese lugar. Jesús, desde el principio de su ministerio, fijó la mirada en la cruz. Esa era su misión. Así que la cruz no es por la traición de Judas, ni por el miedo de Pedro, ni por la maldad de los líderes. Jesús se somete a la cruz voluntariamente por nosotros.
¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero Rey que quiere salvarnos. Es un Rey, el Rey que ama. Jesús no solamente murió por su amigo. En Romanos 5:8 podemos leer, sin embargo, Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús te dio el beso de gracia cuando lo que merecía era un beso de condenación. Jesús te sanó cuando estaba precisamente en el ejército de su enemigo. Era uno más de esa multitud. Jesús caminó por su hora más oscura para que tú pudieras caminar por la eternidad en su luz. Su compasión no fue solamente por Malco, fue el adelanto de su corazón para toda la humanidad. Este evento con Malco fue un adelanto. Él está diciendo, si fui capaz de curar la oreja del hombre que vino a arrestarme y a matarme, ¿cuánto más seré capaz de sanar tu corazón y darte vida y vida en abundancia? El precio de tu traición, el precio de tu hipocresía, el precio de tu egoísmo fue pagado con su vida. El Rey verdadero no está pidiendo tu perfección. No te equivoques, Él no pide tu perfección. Él pide tu rendición, aquí y ahora. Él te está llamando. El Rey te está llamando. Si aún no te has rendido a Dios y reconoces que has errado, que hay pecado en tu vida, el Rey te llama por tu nombre, como llamó a Judas. No tengas miedo. No tengas miedo de su juicio, porque Él ya ha ofrecido su perdón. Él te dice hoy, con la misma calma y con la misma autoridad que usó en Getsemaní, basta ya. Deja la lucha, deja la espada. Yo quiero sanarte. Yo soy tu Rey. Y esta no es tu hora de tiniebla, es la hora de gracia. Ven a Él, acércate a Jesús. Él te cuida, Él te ama. Y Él tiene poder no solo para sanar una oreja, Él tiene poder para salvar tu alma por completo. Amén. Amén.